Vayan y hagan discípulos. Buenos días. Como lo comentábamos ayer, esta es la tercera conferencia de la primera convención anual sobre la misión de los laicos en el magisterio católico contemporáneo. Ayer vimos por la mañana eh, los laicos en el Concilio Vaticano II con el decreto Apostolicam Expositatem. Mencionábamos que se emitió en 1965, en el siglo XX, y que un siglo antes, en el Concilio Vaticano I, en 1870, se, emitió, se emitieron dos decretos para que la Iglesia confirmara a sus obispos, a sus sacerdotes y a sus laicos lo que es la fe de la Iglesia, y también para confirmar el primado del Papa, el primero entre iguales, entre los obispos. Esto es el Concilio Vaticano I, pero no es sino hasta el Concilio Vaticano II que entre las constituciones y otros decretos se genera un decreto para los laicos que es Apostolicam Expositatem. Esto es en 1965. Después, por la tarde, eh, revisamos el magisterio del Papa Juan Pablo II respecto a los laicos en su exhortación apostólica Christi Fideli Laici. Y ahí comprendimos la visión del Papa Francisco, comparaba el trabajo de los laicos en la viña del Señor, nos decía que hay que asegurarnos que estemos trabajando en la viña correcta, porque el pago adecuado es en la viña correcta. Nos decía el Papa Juan Pablo II que la misión de los laicos es trabajar en evangelizar, llevar los valores del Evangelio a la economía, a la política, a la sociedad, a la cultura, y que ese es el propósito. Ahora vamos a ver cómo en el siglo XXI, ya vimos en el siglo XX el Vaticano II, vimos Juan Pablo II, y ahora en el siglo XXI vamos a ver cómo hay una continuidad con el Papa Francisco. Eh, para dar inicio, vamos a hacer la oración que en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium del 24 de noviembre de 2013, en el número 288, nos presenta el Papa Francisco. Vamos a hacer la mitad de la oración para que la otra parte de la oración la recemos, la hagamos al final de esta presentación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Amén. Que Dios haga sobre nosotros y vayamos con el magisterio del Papa Francisco. Vamos a ver que
Bueno, el magisterio del Papa Francisco es dinámico, es el Papa actual, es vigente, y vamos a tratar tres documentos. Algunos dirán, oye, ¿por qué no tocas el tema de la sinodalidad? Bueno, el último documento que toco aquí tiene que ver en el 2020 y el proyecto del Papa, porque el Papa Francisco tiene toda una línea de trabajo y ciertamente la sinodalidad es, es el espíritu de todo el proceso, de todos los proyectos, es el espíritu que hay, vamos a anotarlo, cómo enfatiza el caminar en comunidades, cómo hace una propuesta de hecho, instruye en su instrucción para la conversión pastoral de la comunidad parroquial, instruye al pueblo de Dios a hacer una conversión pastoral donde el centro sean las comunidades y donde la parroquia sea la comunidad de comunidades. Pero vamos a empezar en el Evangelii Gaudium, en noviembre de 2013, donde revisaremos cómo el Papa, desde que toma la silla de Pedro, tiene una visión muy precisa sobre lo que son los laicos y cómo van a, a trabajar, cómo vamos a tener que esforzar, ¿no? Para poder hacer iglesia con Francisco, caminar con Francisco. No basta decir, estoy leyendo sinodalmente o estoy yendo a misa sinodalmente, así como si el adjetivo sinodal ya nos hiciera sinodales. No, aquí vamos a ver cómo Francisco hace una propuesta muy seria y muy dura, retomando todos los elementos de Apostólica Actuositatem y los elementos, por supuesto, de Papa Juan Pablo II, Christi Fideli Laicis. Y bueno, él nos lleva con esta propuesta que ahora se está consolidando. Bueno, hace unas semanas concluyó el sínodo de la sinodalidad, que de alguna manera es la continuidad de esto que ahora presentamos, pero el sínodo de la sinodalidad solamente encuentra sentido si se aterriza en las comunidades de la parroquia. Y no se aterriza en las comunidades, el sínodo va a quedar como una expresión muy folclórica de las actividades de los grupos. Bueno, hablando de laicos, estamos en este fin de semana hablando de laicos, pues vamos a entrar en materia. De la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, vamos a tomar el número 49, el 102 y el 201, eh, sobre la visión y propósito de la iglesia, es decir, Francisco nos dice, a ver, la iglesia tiene su visión y este es su propósito. En el 102 nos dice, desde Evangelii Gaudium, que los laicos es un desafío eclesial desde 2013. Ya estamos a 10 años de Evangelii Gaudium, ¿eh? 2023. Y bueno, a 10 años del Evangelii Gaudium, eso es el signo de la sinodalidad, pero aquí vamos a poder ver qué tanto como pueblo de Dios hemos avanzado en estos temas del Evangelii Gaudium. Y después, en el 201, nos habla sobre la vocación y misión de los fieles laicos, donde retoma el Concilio Vaticano II, Juan Pablo II, y refuerza esta visión del trabajo de los laicos para llevar el Evangelio al mundo. Después, en el directorio para la catequesis, el Papa Francisco hace un radical cambio de paradigma, donde señala nuevamente que la comunidad cristiana es el centro de la evangelización, el sujeto de la evangelización es la comunidad cristiana. Así que cuando catequizamos, hay que catequizar a la comunidad, no a los individuos. Si catequizamos individuos y no se genera comunidad, esa catequesis está fuera de lugar. Entonces, enfatiza en que la comunidad es el sujeto de la evangelización, el sujeto de la catequesis. Y bueno, del 121 al 129 habla de los laicos como catequistas, también está en consonancia con la visión que arriba menciona de que el sujeto de la catequesis es la comunidad y que entonces la comunidad es la que catequiza, no un individuo. Entonces, vamos a verlo, el 393, evangelización de las realidades temporales, el trabajo. Sí, sí.
hay que evangelizar las realidades temporales. Y si no tenemos laicos activos, es porque nuestra catequesis está dejando mucho que desear, porque posiblemente esté trabajando en la villa equivocada o porque se está dando catequesis sin hacer el trabajo como lo mandó el viñador. Por eso es importante leer el magisterio y leer adecuadamente las indicaciones. Esto es 2020 y bueno, hasta ahora no me ha tocado ver un sistema de catequesis no solamente documental, porque en documentos es muy fácil tenerlo, sino en una parroquia donde ya la comunidad esté como sujeto de la catequesis educando a la comunidad. Bueno, ahora, en el 421 veremos la coordinación de la catequesis con los movimientos laicos. Sí, es lo que propone el equipo del Papa Francisco. Los movimientos laicos no deben estar fuera, trabajando como satélites alrededor de la catequesis, o a veces ni siquiera como satélites, están ignorando absolutamente la catequesis. Los movimientos laicos son una bendición, dice el Papa, porque ellos también tienen que modificar su manera de estar en la iglesia como laicos, porque tienen que participar en la formación de comunidades y comunidades que catequizan, comunidades que catequizan comunidades. Y bueno, de ahí vamos de este directorio que está en 2020, esto es en marzo, y verás que en julio el Papa, te digo, trae su proyecto y dice, bueno, ya hablamos de la catequesis, ahora vamos a hablar de la parroquia donde se hace esa catequesis, porque si las parroquias no se convierten, no modifican su forma de actuar, ninguna catequesis se va a modificar y ninguna sinodalidad va a poder darse si las parroquias siguen funcionando como hasta ahora. O sea, si seguimos funcionando igual, no por decir, ahora tenemos el nuevo directorio, ahora ya somos sinodales, con eso ya somos sinodales. Entonces, en la instrucción Conversión Pastoral de la Comunidad Parroquial al Servicio de la Iglesia del 2020, aquí de entrada el Papa manda un mensaje absolutamente eh, fuerte. Conversión pastoral de la comunidad parroquial. Es decir, cómo nos tenemos que convertir todos los de la comunidad parroquial, todo el pueblo de Dios en la comunidad parroquial. Y entonces ahí en el número 3 vamos a hablar sobre las comunidades con contenido y que contienen, porque hay comunidades sin contenido y que no contienen nada. Entonces el Papa es muy concreto y dice, no, no queremos parroquias con comunidades sin contenido y que no contengan a fieles laicos con preocupaciones económicas, políticas, con preocupaciones culturales, con preocupaciones y problemas sociales. Necesitamos comunidades que contengan a fieles con preocupaciones, con angustias sociales, con pobrezas, inclusive habla de las nuevas pobrezas. Entonces, en el número 14, vamos a hablar del desafío de la cercanía y la proximidad, porque él dice, ¿qué crees? Las comunidades de hoy nos están retando a ser cercanos y estar próximos. Así que si el fiel laico no siente cercanía, no está funcionando la comunidad, está vacía, no tiene contenido y por lo tanto no es comunidad. Es una comunidad vacía y por tanto habrá una parroquia que sea una comunidad vacía con comunidades vacías. Entonces nos habla de lo que es la cercanía y la proximidad. Después nos vamos al número 4 romano y nos habla del criterio guía para la renovación. Dice, bueno, se van a hacer renovaciones, debe haber mucha creatividad, pero hay un criterio que va a guiar la la renovación. Este criterio es la misión, que esté cumpliendo con la misión. Y ya hemos visto anteriormente, la misión es evangelizar todo el mundo, evangelizar los espacios económicos, espacios políticos, espacios sociales, espacios culturales. Esa es la misión. Y entonces, si no se están evangelizando, si los valores no están ahí, ¿qué crees? No está renovando adecuadamente. Entonces, el número 16 habla del territorio existencial y después entra en el dinamismo explica el criterio misionero. Después vamos a hablar de
de la comunidad cristiana, sí, lo que decíamos, como una red de relaciones interpersonales con contenido que contengan a las personas. Y estas comunidades van a ser parte de una parroquia que el Papa Francisco llama comunidad de comunidades. Avancemos. Empecemos por la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en el año 2013, hace 10 años. Mira nada más, aquí me quedé con este, pero aquí ahorita lo quitamos, perfecto. Entonces, en el 49 nos dice, recuerda que en el 2013 el Papa llega a la silla de Pedro, Bergoglio, llega a la silla de Pedro, asume el nombre de Francisco, y dice así en el número 49, para que todos se enteren, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad. ¿Recuerdas que Juan Pablo II les hablaba a los obispos y les hablaba a los sacerdotes, religiosos y laicos? Aquí, aquí le está hablando a todo el pueblo de Dios. Entonces, nos dice, así señores, que fuera de la comunidad, fuera del encierro, vamos a salir, que nos vamos a estudiar, que va a haber accidentes, sí, pero hay que salir. Si algo debe preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin comunidad de fe que los contenga. O sea, por eso él dice, necesitamos hacer comunidades de fe que contengan a los hermanos, a los que están sufriendo, a los que están angustiados, a los que tienen problemas. Debemos tener comunidades en nuestras parroquias que los contengan, que sientan en esa comunidad el amor de Cristo. Entonces, es lo que nos debe preocupar, esos hermanos sin un horizonte de sentido y de vida. Después, en el 102, nos dice que los laicos son simplemente, esto es una cosa brutal, también un cambio radical, que los laicos son simplemente la mayoría del pueblo de Dios. Y dice, a su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Es decir, ¿quiénes son los ministros ordenados? Son los sacerdotes, los obispos y los religiosos. Bueno, no están ordenados. Sacerdotes y obispos. Los religiosos están consagrados. Entonces, digamos, el cambio radical es que ya no es un lenguaje de que los laicos tienen que someterse, tienen que obedecer absolutamente. No, 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 no. Ya te está diciendo, pues nada más, son la inmensa mayoría de los laicos y a su servicio, este es un aviso a los obispos y sacerdotes, está la minoría de los ministros ordenados. Y dice, los laicos son simplemente la inmensa mayoría. Ha crecido la conciencia de identidad. Esto es para los laicos, ¿eh? Un duro jalón de oreja. Ha crecido la conciencia de identidad y la misión del laico en la iglesia, pero la toma de conciencia de esta responsabilidad laical no se manifiesta de la misma manera en todas partes. O sea, este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Y dice el propio Francisco, se limita muchas veces a las tareas intraeclesiales sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio en la transformación de la sociedad. ¡Guau! No lo puedo decir más claro. Sí, laicos. Tenemos muchos laicos muy comprometidos en tareas intereclesiales, pero que no hay un compromiso real ni en evangelizar espacios políticos, ni evangelizar espacios culturales, ni en evangelizar espacios sociales, económicos y culturales. Entonces dice, señores laicos, ¿de qué se trata? No se puede dedicar a tener compromiso solamente en tareas intraeclesiales. Así que el que tenga oídos que oiga, dice Francisco aquí, ¿no? Después, la formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituye un desafío pastoral e importante. Fíjense, esto es relevante. La misión para la fe de los laicos
con este ejercicio que hemos asumido estos últimos meses de 2023 y esta primera convención, tiene el propósito precisamente de, de formar a los laicos para que hagan discípulos, para que trabajen y el fruto sea, hagan discípulos, vayan y hagan discípulos, pero hagan discípulos cada vez más santos. Y seremos santos en cuanto estemos alineados y trabajando en la viña del Señor, que es la viña donde Jesús le da instrucciones al Papa y el Papa no le da a nosotros. Y estamos en comunión con el Papa y, como decía Juan Pablo II, y con los obispos en comunión con el Papa y con los sacerdotes en comunión con el Papa, porque aquellos que están en comunión con el sacerdote o con un obispo que no está en comunión con el Papa, pues entonces difícilmente está en comunión con Jesús. Entonces, es muy importante este asunto de la formación del laico, porque el laico tiene que instruirse en el magisterio para que trabaje adecuadamente y trabaje en la viña adecuada. Y después el Papa también nos avienta a los grupos profesionales e intelectuales. Son el desafío. Entonces, yo al menos creo que en la misión para la fe de los laicos podemos trabajar con grupos profesionales. Ese es un reto. eh, Profesionales que de política, profesionales de la economía, profesionales sociales, profesionales de la cultura. Podemos trabajar dándole las herramientas, digamos, decimos en educación, el tronco común de la evangelización, de la catequesis, para que ellos vayan y en sus escenarios los evangelicen, pero con un tronco común sólido y que vengan constantemente a los talleres que tenemos en la misión, porque la misión es una misión permanente, no es nada más de Semana Santa o de periodos de vacaciones, no es una misión permanente. En todo momento la misión para Federalicos está actuando. Entonces aquí nos da un reto que tendremos hoy por la tarde en las conclusiones, que el Papa nos dice, sí, hay que formar laicos, pero enfóquense a profesionales intelectuales y el resto. Todos los laicos, pero aquí el reto son profesionales intelectuales, porque ellos están moviendo los hilos de los campos del mundo, del temporal, que es donde le interesa al Papa que actúen los laicos, no tanto en tareas intereclesiales sin compromiso real. Qué duro es el Papa aquí con los laicos, y bueno, también, qué difícil para los sacerdotes y obispos que, 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 que desde la formación del seminario, yo cuando estoy en el seminario, desde el pueblo de Dios te trata así como que, ay, hermano, padre, como tú tienes la sabiduría, ¿qué me dices? Y aquí dice, no, señores, los ministros ordenados están al servicio de la inmensa mayoría del pueblo de Dios, que somos los laicos. Pero los laicos, pónganse las pilas. Su tarea no estar en actividades intraeclesiales sin compromiso, sino en el mundo social, político, económico y cultural. Bueno, después de todo esto, nos vamos al número 201, la vocación y la misión propia de los fieles laicos es la transformación de las distintas realidades terrenas. Por eso habla de los profesionales que inciden en las distintas realidades terrenas para que toda realidad humana sea transformada por el Evangelio. Y pongo, toda es todo. O sea, nada debe quedar fuera, nada que sea humano debe quedar fuera del proceso de evangelización. Así que en cualquier parte que haya un laico que tenga ese tronco común, esa base. Por eso ya vimos cómo nos pide, y bueno, veremos más específicamente en el directorio de la catequesis, cómo dice que la catequesis tiene que modificarse, tiene que dar una base de formación de la fe, pero para ser aplicada en espacios específicos, no nada más hacia el aire. Y tenemos que llevar a los chicos a los espacios específicos. Bueno, avancemos. Y entramos precisamente en el directorio para la catequesis de 2020. Ya nos vamos 7 años después de que ingresó el Papa, pero va consolidando la propia línea que trae con los laicos. Y bueno, ya tenemos 3 años y tú puedes ver en tu parroquia, puedes ver si eres catequista en los grupos de catequesis,
qué tanto se está caminando con Francisco, qué tanto está trabajando con el Papa en la viña del Señor, o qué tanto se anda en otra viña de otro señor, me explico, haciendo otras cosas. Así que hay que cuidar, trabajar en la viña correcta, no dejar de insistir. Me sorprendió el Papa Juan Pablo II con esta metáfora, utilizando o explicando la parábola del viñedo y del viñador. Es impresionante. Cuida a qué viñedo vas a trabajar, porque hay un señor que ahí te va a pagar. Y si trabajas en otro viñedo, cuidado. Entonces, vamos a ver el directorio para la catequesis. Este también es otro reto de la misión para la fe de los laicos. Tenemos que trabajar una propuesta de catequesis para laicos, donde ya no sea catequesis para niños, sino sea para laicos, la infancia, laicos en la juventud, y laicos en la madurez, y laicos en la vejez, que por aquí lo pongo a lo largo de la vida, una catequesis donde tengamos una actualización permanente, donde estemos alimentándonos permanentemente. Aquí lo tengo de la evangelización y los valores del reino, pero desde la familia, tenemos que aprender en la familia cómo la familia es una micro sociedad y ahí aprendemos a trabajar los valores del reino en la sociedad. Y la familia también es un microescenario de economía, y la familia es un microescenario de política, de civismo, de ética, y la familia es un microescenario de cultura. Por eso dice el Papa en el directorio, el equipo del Papa, otra vez, toda la comunidad cristiana es responsable del ministerio de la catequesis, no solamente un catequista o una catequista con buena voluntad, porque por eso no es efectiva. O sea, toda la comunidad, ministros ordenados, personas consagradas, fieles laicos. Ahí está toda la comunidad. De tal forma que tenemos que organizarlo para dar una catequesis que considere que solo tiene sentido la evangelización y los valores del reino si y solo si transforma la realidad, si impregna los valores del reino. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer porque realmente pues tenemos años y todavía estamos en catequesis individuales, se están haciendo, todavía los sacerdotes y catequistas se ponen felices porque miden el número de su éxito por número de niños que hacen su primera comunión, pero que al otro día ya no regresan a la catequesis. ¿Por qué? Porque no están evangelizados, porque no conocieron a Jesús, no se encontraron con Él, porque no están en una comunidad que los contenga y que les dé contenido, una comunidad hecha para ellos. Entonces dice en el 111 el directorio, en la diversidad de sus funciones, el ministerio catequístico en la diversidad ofrece de modo pleno la palabra y el testimonio completos de la realidad eclesial. Y aquí está este cuadro. La realidad eclesial trasciende al templo de la parroquia, está en las comunidades de la parroquia. Y ya veremos adelante en la instrucción para la conversión que la parroquia, ciertamente con fines del derecho canónico, es territorial, es física, pero el territorio nuevo de evangelización es un territorio existencial y relacional. Así que, pues, este es el directorio. Hay otro punto donde pues, es todo un apartado y otra vez, permítanme quitar porque obviamente tomé como base esta. Entonces, directorio para la catequesis, los laicos catequistas. Y entonces, aquí para aquellos laicos que dan catequesis, ya todos los laicos debemos dar catequesis. eh, Así que yo realmente me encantaría dar catequesis en alguna parroquia, pero tener una parroquia que quiera formar aquí en Colima, en el Estado de México, que es las parroquias donde yo estoy moviéndome, está mi casa y donde trabajo. Entonces, los laicos comparten todas las formas de compromiso con otras personas. O sea, si ya nos reunimos a ver cómo vamos a dar la catequesis, cómo vamos a centrar, digamos, les vamos a hablar de la pasión de Cristo y eso cómo tiene que ver en la economía, en la política, en la cultura, en
en la sociedad. Y entonces, ¿cómo lo pueden ver los niños? ¿Cómo podemos ver, por ejemplo, ahorita nosotros los adultos en las elecciones, la pasión de Cristo en la política? ¿Cómo está ahorita la pasión de Cristo en la economía? ¿Cómo está ahorita la pasión de Cristo en la cultura? Los valores cristianos en la cultura. La pasión de Cristo, ¿cómo está en la sociedad, en la política, en la economía y la cultura? Entonces, y después, en la vejez, aquellos que ya estamos con ganas, ya estamos en esa etapa, oye, ¿cómo podemos aplicar todo esto, la económica, la pasión de Cristo en esto? Pues eso es lo que nos invita. Este, los laicos comparten todas las formas de compromiso con otras personas. La evangelización adquiere una característica específica que decía lo social, etcétera, y una eficacia singular por el hecho de que se lleva a cabo en las condiciones comunes del mundo. Los laicos, que digamos son los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos, tienen la oportunidad de interpretar los acontecimientos de la vida de manera cristiana. Imagínate una comunidad que tenga elementos cristianos para interpretar la política del país, para interpretar la economía. No les vamos a enseñar política, les vamos a dar criterios para interpretar la política. No les vamos a enseñar economía, criterios. Y quizá en estudio de casos podemos mirar, a ver, estás leyendo esto, estás haciendo aquello. Con estos criterios, ¿qué criterios vamos a tener? Y a partir de ahí hay metodologías para esto, de hablar de Cristo y los valores cristianos, de dar razones de sus decisiones en los campos específicos. Y bueno, aquí la catequesis dice, los padres son sujetos activos de catequesis, los padrinos también, los abuelos también son sujetos, todas las mujeres tienen que entrarle. Y yo diría también los hombres, porque aquí obviamente creen que los hombres estamos clavados ahí, pero a veces los papás, y hablo de los varones, somos los que menos nos involucramos en estas cosas. Creo que ahí les faltó anotar esa parte como si los papás fuéramos los más, no, pero también tenemos que subrayar esto. Vamos ahora a terminar con el directorio, lo que nos dice en el 393. La catequesis propone la doctrina social de la Iglesia como un punto de referencia para una formación cristiana capaz de motivar la evangelización de las realidades temporales y más directamente del trabajo. Bueno, yo creo que esto, nosotros acá en la misión para la fe de los laicos, nos habla que en la dimensión social de nuestra misión tenemos que profundizar en esta doctrina social y en los próximos encuentros que tenemos en enero y el Congreso de marzo, poder visualizar estos temas y poder trabajar con aquellos laicos que se sienten llamados a ingresar con nosotros a la misión. Después, en el 421, la necesidad de una pastoral orgánica requiere la coordinación de la catequesis con las demás actividades de la evangelización. Ya vimos, ahorita cada movimiento de una parroquia está por su lado, si acaso se organizan para cuando llegue el obispo o para cuando hay un evento donde toda la parroquia tiene que lucirse y el párroco les pide que se integren, pero no están trabajando en comunidad, cada quien anda por su lado, son grupos, ni siquiera son comunidades, son grupitos que están trabajando muy entusiastamente, pero aquí todos tenemos que estar en la catequesis, entonces tenemos que hacer un esfuerzo los laicos por integrarnos y por ir construyendo redes, tejiendo redes con nuestros mismos amigos, hermanos, compañeros de la parroquia e invitarlos a que se actualicen con el magisterio y pues decirles que están trabajando individualmente, pues presentarles el video que va a quedar por ahí del Papa Juan Pablo II, que dice, trabajen en la viña el Señor y el Señor es uno. Y ese Señor que es uno tiene a Pedro como su representante. Entonces, si no estás trabajando y haciéndolo del representante, pues creo que no estás trabajando en la viña. Así que bueno, este es el directorio. Vamos ahora a instrucción. Y otra vez, la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la iglesia. Este documento es sumamente interesante porque, como verás, la parroquia es el espacio donde se vive la fe.
donde nos alimentamos de la fe. Sin una parroquia, andaríamos buscando dónde ir a alimentar. Así que el Papa dice en un número que la parroquia, ahí la define, no sé si por aquí lo anoté, pero no creo porque traté de ser muy breve, pero define la parroquia como el lugar donde el pueblo de Dios se reúne para no sé qué, eh, y donde el sacerdote es una parte, el párroco es una parte. Pero ya dice Papa Francisco, pues sí, así que el pueblo de Dios, tú eres parroquia. Entonces, ¿qué crees? Tenemos que convertirnos. El sacerdote, él verá, nosotros podemos convertirnos y hacer una propuesta desde el magisterio sustentada. Y si el sacerdote dice, no, yo no quiero, pues podemos ir con el obispo. Si el obispo yo no quiere, pues podemos ir a otra instancia y nosotros hacer estas comunidades, porque el Papa nos está pidiendo que hagamos una conversión pastoral de la comunidad parroquial y vamos a ver si nosotros, ¿qué tenemos que hacer para convertirnos a donde nos pide el Papa? Convertirse es irnos hacia un sentido, irnos hacia otro, ese es el tema de la conversión y hay que convertirnos hacia donde nos dice el Papa, vea esa viña, ahí hay que hacer esto y hace esto de esta manera hoy. Quizás hace 10 años, 10 siglos, funcionó así, pero ahora ya no, vamos a ser creativos acá. Y bueno, empecemos con el número 3. Dice aquí, la conversión pastoral es uno de los temas fundamentales para que las comunidades cristianas, o sea, Francisco está enfocado a las comunidades cristianas y ahorita vas a ver por qué, para que las comunidades cristianas sean centros que impulsen cada vez más el encuentro con Cristo. Entonces, por ejemplo, si te dicen los del coro, nosotros somos una comunidad, a ver, ustedes están impulsando el encuentro con Cristo, están impulsando la comunión con Cristo, tiene ese proyecto y todos, no solamente el director del coro, sino todos. No, uno va porque quiere aprender guitarra, no, otro va porque lo manda su papá, no, otro va porque acompaña a la novia. Ah, esa no es una comunidad. ¿Qué crees? No es una comunidad. Otro va porque quiere aprender el instrumento. Ah, ok, no, no es una comunidad. Ese es un grupo muy bonito con muy buena intención, pero es una comunidad que impulsa el encuentro con Cristo. Y entonces es una comunidad que no tiene el contenido cristiano y que no va a contener cuando alguno de los miembros de ese grupo tenga un problema social, político, económico, cultural, ese grupito del coro es tan débil que ni siquiera les va a platicar, ni siquiera va a pensar en ellos para poder compartirles su problema. Y si piensa en alguno en platicárselo, pues piensa en él como el cuate, porque con él sí tiene una relación, quizá con él sí se encuentra, pero no en el tema de comunidad, de encontrarse con Cristo. Entonces aquí la idea del Papa es, las comunidades cristianas sean centros que impulsen cada vez más el encuentro con Cristo. Y, y aquí quiero adelantar algo. El Papa habla de que cada parroquia debe ser una comunidad de comunidades, o sea, debe haber muchos centros que estén irradiando el encuentro con Cristo, muchos centros que estén siendo contenedores sustantivos y que den respuesta a aquellos que tengamos necesidad de encontrar a Cristo en nuestra comunidad. Si algo debe preocupar nuestra conciencia es que tantos hermanos nuestros, regreso a aquel comentario que hacía esta es la instrucción de la conversión pastoral y ahí habla, allá está citando la Evangelii Gaudium. Entonces, si algo debe preocupar nuestra conciencia es que tantos hermanos nuestros vivan sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Entonces, fíjense ustedes que uno de los retos de la misión para la fe de los laicos es crear comunidades de fe que contengan. Es un proceso largo, pero que empieza. Ahorita nosotros vamos avanzando con dos comunidades, la de la encarnación y la de la visitación. Cada una lleva su proceso, cada una lleva su madurez. Todavía estamos lejos de ser una comunidad de fe que los contenga. Incluso tengo la certeza de que no todos tienen la conciencia de comunidad, pero si estás escuchando esta conferencia, pues te vas a dar una idea de qué es lo que queremos hacer con la comunidad de la encarnación y de la visitación. Y si no estás en comunidad, pues te invitamos, comunícate a la misión de la fe de los laicos y te integramos a una comunidad o te ayudamos a crear una donde tú gustes. Pero aquí el tema es de que la parroquia debe ser la comunidad de comunidades
de fe que contenga a estos hermanos nuestros que necesitan y están buscando a Jesús y que no se vayan defraudados, sino todo lo contrario, que se queden con Jesús en la comunidad, evangelizando y volviéndose evangelizadores. Número 14. Habiendo dejado de ser, aquí habla de la parroquia, habiendo dejado de ser el lugar primario de reunión y de sociabilidad, ¿te acuerdas que antes en los pueblos esperaba ir a la parroquia para reunirse y socializar y las señoras lucir los vestidos y los hombres sus trajes y verse guapos y todo? Era todo realmente era un lugar primario de reunión y sociabilidad. La parroquia está llamada, ya no es así, la parroquia está llamada a encontrar otras modalidades de cercanía y proximidad. Pues este es otro reto. Esta convención tiene el propósito de llegar hasta donde tú estés, de que la misión para la fe de los laicos llegue hasta ti, sea cercana, esté próxima. Y si tú envías un correo electrónico a josenmision@gmail.com, en la medida de nuestras posibilidades te respondemos pronto. Y si te inscribes en www.patreon.com/misión para la fe, pues ahí vas a encontrar constantemente actualizaciones de reflexiones sobre el magisterio para que te ayuden en el apostolado que tengas. Nuestra misión está para apoyar, no para, no te quiere captar ni hacerte que hagas nuestros sectarios, no. Te enriquece para que tú hagas tu apostolado y vayas a trabajar en tus comunidades, las enriquezcas y en tu parroquia hagas una comunidad de comunidades. Eso somos nosotros. Entonces, por este medio nos hacemos cercanos y próximos respecto a las formas habituales de la vida. Esta tarea no constituye una carga a soportar, dice el Papa, sino es un desafío para ser acogido con entusiasmo. Sí, lo estamos haciendo con mucho entusiasmo. Con unas limitaciones, con algunas limitaciones, porque pues, sabes que esto se hace con todo un esquema humano. Por eso también en Patreon, si puedes colaborar, bien llegada la aportación. Vamos en el número 16. Hoy nos dice al pueblo de Dios, a los laicos, el territorio ya no es solo un espacio geográficamente delimitado. Hoy el territorio es el contexto donde cada uno desarrolla su propia vida. Esto es lindo, porque ahí es a donde tenemos que ser próximos y cercanos. Hoy el territorio es el contexto donde cada uno desarrolla su propia vida, conformada por relaciones, servicio recíproco y algunas tradiciones. Por ejemplo, tú desarrollas tu propia vida en una computadora, en un teléfono electrónico, pues ahí tenemos que llegar. Ahí tenemos que darte el servicio. Ahí tenemos que encontrarnos contigo. Y si tú también quieres encontrarte con nosotros, nos podemos relacionar y te apoyamos en tu apostolado, porque nuestra misión es ayudarte en tu apostolado, a ser un mejor discípulo, sumar discípulos para Jesús y ser más santo y hacer más santos a tus discípulos, asegurarte que trabajan en la viña correcta, con el viñador correcto, en el magisterio del Papa. Por otra parte, es este territorio existencial donde se juega por completo, esto hasta lo se juega por completo, voy a subrayar y creo que voy a aumentarle por completo, el desafío de la iglesia en medio de la comunidad. Sí, sí, si nuestra misión asume el desafío de ser misión, tiene que hacer la misión en ese territorio existencial, en ese espacio donde se desarrolla la vida de las personas. Ahí se juega por completo. Porque si yo no entro en el territorio existencial y me quedo fuera del espacio donde las personas hacen sus relaciones, reciben servicios, y por eso los espacios son la economía. Todas las personas van al mercado, todas las personas trabajan, la política, todas las personas son influidas por buenos o malos gobernantes, la cultura, todas las personas son influidas por una cultura fino, con valores cristianos y también decimos conflictos sociales, emocionales, divisiones, etcétera, que tenemos que
incidir, ese es el territorio existencial. Entonces, por otra parte, es bueno precisar que en el ámbito canónico el principio territorial permanece. Esto para que si hay algún sacerdote al que en algún momento escuche este video, bueno, pues ojalá algún sacerdote lo pueda escuchar, me sentiré muy halagado, pues se dé cuenta que el territorio existencial es para fines pastorales, pero para fines legales seguimos con el mismo concepto. Muy bien, vamos al número 19 de esta instrucción. La comunidad parroquial, habla de la comunidad parroquial, es el contexto humano donde se realiza la acción evangelizadora de la iglesia. Se celebran sacramentos y se vive la caridad en un dinamismo misionero, o sea, la caridad. Y los sacramentos se deben dar en un dinamismo misionero. Recuerda que el dinamismo misionero es una clave que nos dice si el cambio que estamos haciendo es el correcto, si la conversión es la correcta. Además de ser un elemento intrínseco de la acción pastoral, el dinamismo misionero es el criterio de verificación de la autenticidad de que esa actividad es la correcta. En la hora presente, caracterizada a veces por situaciones de marginación y soledad, la comunidad parroquial está llamada a ser signo vivo de la cercanía de Cristo, de la proximidad con Cristo. A esto está llamada la comunidad parroquial. Por eso una comunidad parroquial, sí, en general, ¿pertenece a una comunidad parroquial? Sí, pertenezco. Pero es bien diferente a que yo diga, pertenezco a una comunidad de la parroquia que se llama la Encarnación y donde está Héctor, Emma, René, Mirella, los nombres de todos mis amigos, que todos los días hacemos oración y todos los días si tiene algún problema lo menciona ahí y nosotros estamos creciendo para en un corto plazo, de acuerdo a las ganas que le echemos, pues podamos llegar a ser una comunidad aquí como la que pide el Papa Francisco y donde cada uno de nuestras parroquias estemos tratando de ser eh, trabajadores de en esa villa del Señor, tomando más discípulos y haciendo que los discípulos sean más santos. Entonces, aquí, signos vivos de la cercanía de Cristo, y fíjate lo interesante, a través de una red de relaciones fraternas. Y entonces, ahora la parroquia es una comunidad de comunidades donde todas las comunidades no están separadas, están conectadas como una red fraterna. Ahora, no es como por acá está el coro, por acá está el movimiento acá, el otro movimiento por acá no. Están interrelacionadas, se conocen, se hablan, se aman, se sirven mutuamente. Eso es trabajar en la vida y trabajar correctamente. Bueno, y aquí puse esto porque el Papa habla de proyectarse a las nuevas formas de pobreza, que es otro tema, las nuevas formas de pobreza. Regularmente pensamos que pobreza es solamente no tener dinero, pero se crean la era digital, eh, la tecnología está generando pobrezas digitales, pobrezas tecnológicas. Y bueno, psicológicamente, cuando eh, tenemos personas que lejos de ser ricos tecnológicamente, se han enajenado con la tecnología, jovencitos y adultos que viven para la tecnología, son esclavos de la tecnología, esa es otra pobreza. Pero en fin, no vamos a hablar de esto ahorita. Vamos al número 24. Nos dice que es una comunidad cristiana. En el misterio de entrelazarse, fíjense qué bonito, entrelazarse la acción de Dios y la del ser humano, la proclamación del Evangelio se lleva a través de hombres y mujeres que hacen creíble con su vida lo que anuncian. Esos hombres y mujeres, esa es la comunidad cristiana, en una red de relaciones interpersonales. Esto no es, pues vamos a misa, pues no conozco a nadie, pero aquí voy a misa. No. Ahora los sacramentos, me explico, la vida de caridad, se vive en esta red de relaciones interpersonales en comunidad que generen confianza y esperanza. La comunidad debe tener contenido y contener. Alguien diga, yo quiero estar ahí con ustedes. Hoy, ¿por qué ofrecemos la misa? Vamos a cantar. Hoy, ¿qué vamos a hacer para el Señor? ¿Qué ofrenda le llevaremos? Somos una comunidad, somos uno, comunidad que nos alegramos de venir a vivir los sacramentos en comunidad.
Y después es fundamental el redescubrimiento de la fraternidad. En el periodo actual, a menudo marcado por la indiferencia, el aislamiento del individuo en sí mismo y el rechazo de los demás, el redescubrimiento de la fraternidad es fundamental. Entonces, hay que ser fraternos, hay que aprender, ya que la evangelización está estrechamente vinculada a la calidad de las relaciones humanas. Este es un trabajo que también en la misión para la fe de los laicos estamos haciendo en un proyecto que es Tejedores de Historias, porque para relacionarnos tenemos que aprender a tener relación, a relacionarnos con el otro, porque a veces nuestras relaciones son terribles porque no sabemos relacionarnos. Entonces tenemos que aprender a tener relaciones, a hacer relaciones, a construirlas, a mantenerlas y enriquecerlas, porque como estamos viendo, la parroquia se va a conformar de comunidades y cada comunidad va en su corazón, tiene que ver con la relación. Y si nosotros queremos colaborar en ese entrelazarnos con Dios, tenemos que entrelazarnos sabiendo cómo relacionarnos con Dios en las personas, en nuestra comunidad. Por eso estamos haciendo los talleres de tejedores de historias, porque aprendemos a tejer historias e historias en nuestras comunidades y bueno, también nuestras historias profesionales en la economía, en la política, en los negocios, en la cultura, etc. Finalmente, la instrucción de la conversión pastoral para la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la iglesia nos dice en el número 27, otra vez, el sujeto de la acción misionera y evangelizadora es la iglesia. Es siempre el pueblo de Dios el sujeto de la acción misionera, lo que decía el propio catecismo, ¿te acuerdas? El Código de Derecho Canónico resalta que la parroquia no se identifica con un edificio o con un conjunto de estructuras, sino con una determinada comunidad de fieles. Entonces, y ahora el Papa nos especifica qué es esa comunidad de fieles, en la cual el párroco es el pastor propio. Al respecto, el Papa recuerda que la parroquia es presencia esencial en el territorio. Recuerda, cercanía, ámbito de la escucha de la palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio de la caridad generosa, de la adoración y de la celebración. Y afirma el Papa Francisco, la parroquia es la comunidad de comunidad. Bueno, con esto tienes tú ya una visión de lo que somos los laicos para el Papa Francisco. Esto es, los que queremos caminar con el Papa Francisco, esto es lo que tenemos que hacer hoy. ¿Me explico? Los que queremos estar en la viña del Señor, esta es su viña. Él quiere que hagamos esto, que cultivemos esto, que cosechemos esto. Entonces, hagamos esto en nuestra catequesis, en los lugares donde estemos, y seguramente nos ayudará mucho para acercarnos y conocer a Cristo en este aspecto. Bueno, este es el último acetato de esta ponencia. No te vayas sin acompañarnos en la oración de esta mañana de traer el Evangelii Gaudium. Virgen y Madre María, danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión de instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra, ninguna periferia que prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. Que Dios haga su obra en nosotros. Y bueno, te recuerdo, hoy por la tarde tenemos las conclusiones y la clausura en la misión para la fe de los laicos. Muy interesante, sobre todo para aquellos que no pudieron estar en todas las conferencias. Haremos una breve síntesis, concluiremos y plantearemos una proyección para la siguiente convención que tendremos durante un año. Bueno, y para aquellos que están con nosotros en Patreon,
tendremos encuentros y tendremos congresos para nuestros bienhechores, para aquellos que nos impulsan y impulsan esta misión para hacer los laicos. Nos vemos hoy por la tarde. Dios los bendiga, que Dios haga su obra en nosotros.